Parábolas de Jesús. Así llegamos a las parábolas de Jesús. ¿Qué nos toca hoy? Hoy estamos ya en la última parábola y recordamos, esto no son ni estudios bíblicos ni predicaciones, simplemente un desarrollo para entender el alcance de cada parábola, cuál es el significado, la profundidad de cada parábola, el sentido de la parábola. Hoy estamos en Marcos, en el capítulo 13 del libro de San Marcos, hablando acerca de aquel portero vigilante. Esto lo pueden encontrar en Marcos capítulo 13, versículo 32. Dice el Señor así: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Una enseñanza que nos habla acerca del tiempo de la venida del Señor. Pero a veces hay un error cuando una persona confunde la venida del Señor, y lo mismo sucede con el fin del mundo. La gente confunde la venida del Señor y asocia que solamente la venida del Señor es la segunda venida de Cristo, o el fin del mundo con el fin del mundo terrenal. Claro que estos son los puntos y los anclajes más importantes de la vida o de estas enseñanzas. El fin del mundo habla tocante al fin de todos los tiempos, y la venida de Cristo en cuanto a la venida misma del Señor. Pero cuando Dios da esta palabra, les da a seres humanos que van a atravesar diferentes épocas. Es decir, muchos de ellos no van a poder contemplar ni el fin del mundo, ni tampoco la venida de Cristo. Entonces, podremos pensar que ninguna de estas enseñanzas va a aplicar para esas generaciones, porque nunca van a ver el fin del mundo, o nunca van a ver la venida de Cristo mientras ellos vivan. Sin embargo, cuando la Escritura habla de fin del mundo, no solo está hablando del fin del mundo terrenal, sino está hablando de que se termina definitivamente una etapa para la humanidad, y eso lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Siempre la Escritura debe ser aplicada a nuestra propia vida, cómo impacta nuestra vida. Si yo creo que el fin del mundo solo es la destrucción de la tierra y el juicio final, voy a equivocarme, porque voy a pensar, bueno, por las señales que dio Dios, tal vez el fin del mundo es a 200 años más, o a 2000 años más, o a 20.000 años más. Pero luego me olvido de que yo tengo un fin del mundo que enfrentar. Y el fin de mi vida es la terminación de un periodo irreversible y el paso a una etapa nueva. Entonces la humanidad va a pasar a una etapa nueva cuando ocurra el fin del mundo, que puede ocurrir en 10 años, como en 200, como en 2000, no lo sabemos. La Escritura dice claramente aquí. Ahora vamos a hacer hincapié en esto, pero recuerden lo siguiente: de esto yo no sé cuándo será el fin del mundo, el fin de una etapa de la humanidad y el comienzo de una etapa espiritual, de una etapa de juicio, de una etapa de dar cuentas por lo que he hecho en la tierra. Pero mi fin del mundo, mi fin
de mi etapa, la tengo a 10 años, o a 50, o a 30, o a 40, según la edad que tengas. Y vas a tener que presentarte ante Dios. Y vas a enfrentar tu futuro espiritual. Alguno dirá, yo creo que cuando uno muere, no hay nada. Bueno, esa es tu apuesta, tu creencia. Si no hay nada, nada pierdes. Yo creo que hay algo. Y me preparo para eso. Y si no hay nada, nada pierdo. Viví una vida buena. Viví lejos del alcohol, de las drogas. Viví sin tratar de hacer daño a ninguna persona, o tratando de no hacer daño a ninguna persona. Y no traje tristezas a otro ser humano. Pero ¿qué tal si hay algo? Vos que viviste pensando que no iba a haber absolutamente nada, estás ahora condenado a la eternidad, a un padecimiento. Y yo, que acepté a Dios, estoy salvado. Entonces es una apuesta un poco arriesgada la de aquellos que dicen que realmente no hay nada. Pero tu fin del mundo se acerca pronto. Y cuando la Escritura habla de la venida del Señor, no solamente tenemos que tomarlo como, claro, literalmente, cuando la Biblia habla del fin del mundo, habla del fin concreto del mundo y de la venida concreta de Cristo. Pero yo tengo que entender que quizás nunca vea ese fin del mundo, pero sí voy a ver el fin de mi vida. Y a veces considero que si yo supiese cuándo es el fin del mundo, me prepararía para ser bueno. Pero ese es un error. Si alguien me dijese, mira, el año que viene es el fin del mundo, se parte todo, yo me preparo, pido perdón, me reconcilio, soy una persona, trato de ser una persona más honesta, más un mejor ser humano, porque digo, ya viene el fin de las cosas y probablemente exista Dios y yo no estoy preparado. Pero yo ya sé que mi fin del mundo, mi fin en esta tierra, ya está marcado, y es ahí donde tengo que trabajar. Yo ya sé que Dios va a venir en algún momento a mi vida, o para bendecirme, o para pedirme cuenta y pesarme, en el cual, si me viene a bendecir, tengo que estar preparado, y si viene a pedirme cuentas y a pesarme, como dice la Escritura, cuando Dios ya llega a un límite y dice, hoy llego a tu vida a ver, realmente he tenido paciencia, te he esperado, ya viene Dios a intervenir en mi vida, para bien o para mal, y no he velado, no estoy preparado. Quizás me puede sorprender la muerte en un accidente, y tampoco estoy preparado, porque especulé con que todavía tenía muchos años y no supe velar. Dice la Escritura entonces, dice la palabra en el libro de San Marcos, en el capítulo 13, versículo 32, dice, pero aquel día y de la hora nadie sabe. Esto tiene que ser un anclaje firme para todas las personas que constantemente dicen el 2012, el 2020, el 2050, luego lo van a tirar para el 2040, el 2060, etc. Dice la Escritura, nadie sabe el fin, el día y la hora. No lo saben los ángeles, dice. Pero algo más, ni siquiera el Hijo sabe el día y la hora, sino que el Padre lo dejó a su propia potestad. Eso dice el verso 32. Entonces ya cuando alguien diga, tal día es el fin del mundo, no pierdas el tiempo mirando esos videos o perdiendo el tiempo de tu vida, porque realmente nadie lo sabe. Dice que el Padre lo dejó a su propia potestad. Y alguno preguntará, ¿por qué? ¿Por qué Dios ni siquiera lo reveló a Cristo? Porque dice la Escritura que Dios es misericordioso. Dice la Biblia que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el propósito de Dios es que todos sean salvos, es que la humanidad tenga una buena oportunidad y una buena chance de enmendar todos sus propios errores, no para seguir viviendo en la tierra, porque ya esta tierra dice que gime con dolores de parto y pronto aparecerá un cielo nuevo y una tierra nueva. Sin embargo, Dios permite que el mundo siga andando. En su infinita misericordia quiere que la humanidad vaya avanzando y conociéndole a Él. Sí tenemos una señal,
Claro que tenemos señales. Alguno dirá, claro, yo escuché que iba a haber guerras, rumores de guerra, iba a haber terremotos, pestes. Sí, todo eso es correcto, va a haber pestes, va a haber guerra. El sol, dice la Escritura, que va a quemar a los hombres, las aguas se van a contaminar. Dice que va a caer una estrella del cielo y va a contaminar las aguas. No sabemos si esto es literal o simplemente simbólico. El resultado es el mismo. Las aguas se van a contaminar. La Escritura dice que entonces va a haber, la luna se va a teñir de sangre, por lo cual eso nos da indicios de que en los últimos tiempos pueden haber o bien cataclismos que produzcan este efecto. ¿Qué es lo que produce el efecto de la luna roja? La luna roja se produce por a veces el polvo en suspensión, que puede estar dado por extremadas sequías que levanten polvillo y tormentas, pero creo que lo más probable, antes que esto, pueden ser erupciones volcánicas. Se ve, por ejemplo, Krakatoa ha sido una erupción volcánica que ha recorrido prácticamente todo el planeta y ha dejado durante mucho tiempo impidiendo que los rayos del sol pasen como tales. Entonces la luna se veía así como sangre, y lo otro que podría ser algo terrible para la humanidad es que se desate un invierno nuclear, una guerra nuclear. Si hubiese una guerra nuclear, realmente el mundo va a tener que resignarse a enterrar, no creo que ni siquiera pueda enterrar millones de personas, literalmente millones y millones de personas, porque la radiación va a dar vuelta al globo, el mundo se va a sumir en un invierno nuclear, va a haber nube, lluvia ácida, por lo cual esto los gobiernos tienen que tomarlo muy seriamente. Pero son algunas de las señales. Algunas de las otras señales es que Israel iba a estar establecido como nación. Esto ya se dio, esta señal. Van a construir un templo, aún no lo han hecho. Están buscando el lugar preciso donde estaba el templo anterior, pero lo pueden hacer en 40 días si lo desean. Otra de las señales, dice la Escritura, que va a venir una apostasía en la iglesia, es decir, la iglesia, va a ser muy difícil encontrar iglesias con sana doctrina. Esto ya lo estamos viendo. Esta apostasía no se veía, yo por lo menos no tengo registro de que haya habido una apostasía de esta magnitud en los años de historia del cristianismo. Y otro de los detalles, dice la Escritura, que estos muy pocos tienen en cuenta, es que la Biblia dice que cuando venga paz y prosperidad, entonces vendrá destrucción repentina. Porque será un periodo de convulsión de guerra, más luego será un periodo de paz. Y cuando digan paz y las naciones logren paz, entonces va a venir destrucción de golpe, repentina. Dice la Biblia que va a venir gran calamidad y hambre en los últimos tiempos, por lo cual es lo que recalco, países que tengan tierras fértiles van a ser países que van a ser ponderados tremendamente, y va a haber quizás guerras incluso por tierras fértiles, va a haber gran hambre en la tierra. Y dice la Escritura que este es otro detalle. El Señor dijo: será predicado el evangelio del reino a toda criatura, y entonces vendrá el fin. Eso era algo impensado muchos años atrás, porque decían, ¿cómo podemos ir a cada rincón del planeta predicando la palabra? Hay mucha gente que está en lugares inaccesibles. Hoy, a través de la globalización y las redes sociales, o las diferentes plataformas de internet, cualquier persona puede escuchar la palabra de Dios en cualquier lugar del mundo. Prácticamente, y si todavía falta un poco más, ya hay servicios que están trabajando para prestar internet en la Antártida, en alta mar, con compañías que van a dar internet y acceso sin importar en qué lugar de la tierra te encuentres. Entonces el Señor dijo: no obstante todas estas señales, nadie sabe el día ni la hora. El verso 33 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Aquí, cuando uno escucha esta palabra, velad y orad, esta palabra está haciendo alusión a lo que viene hablando del día del fin, pero también nos está enseñando y recalcando que tenemos que velar y orar, porque esta misma expresión le dice, cuando él va al huerto del Getsemaní, Jesús, a orar, porque no quería ir a la cruz, su mente, su corazón de hombre le decían que no le convenía, y entonces toma a los discípulos, a dos de sus discípulos, para que vayan a orar, y dice que cuando va a orar
ve a estos discípulos durmiendo. Él se aleja un poco, quizás va a orar a 20, 30 metros, y los otros quedan aquí orando. Y dice la Escritura que cuando los volvió los halló durmiendo, y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la oración fortalece nuestra vida espiritual. Y aquí vuelve a decir, verso 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cuándo será cuál tiempo? El tiempo que viene hablando, exactamente, el tiempo del fin. Pero quienes leemos la Escritura, sabemos que Dios habla entre líneas muchas veces. Y esta palabra es aplicable no solamente al tiempo del fin, sino a cualquier momento de nuestras vidas, en cuanto vayamos a enfrentar un desafío. Aquí habla del desafío principal, que es el desafío del fin, pero también puede hablar del desafío nuestro, del fin de nuestro matrimonio, del fin de nuestra familia feliz, el fin de nuestra economía, el fin de nuestro ministerio. Por eso dice, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿A qué tiempo se refiere? Al que venimos hablando, del fin. Pero esta palabra, si ustedes cuando lean ¿a dónde está? La gente lo que sabe de Satanás son de 2 o 3 pasajes nada más en la Biblia que están escondidos en un mensaje a un rey de la tierra que existió. Entonces, pero quienes leemos la Escritura nos damos cuenta que cuando empiezan a hablar ciertas palabras ya no es un mensaje solamente puntual en ese contexto, era un mensaje para ese contexto, pero que tenía una segunda interpretación. Este mensaje y este versículo 33 aplica similar a muchos de los otros. Este tiene el primer mensaje, que es orá porque no sabes cuándo es el fin, pero luego orá, busca a Dios porque no sabes cuándo será el tiempo de tu prueba, de tu lucha, de tu adversidad. No te confíes, no bajes los brazos, siempre buscando a Dios, siempre confiando en Él y apoyándote en Él. Dice el verso 34, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Dice que a cada uno, este hombre, se supone que era una persona importante, se va lejos, deja su casa. Aquí, ¿quién es el hombre importante que se va lejos y dejó su casa? Cristo. Deja su casa, deja el lugar de su adoración, digamos, el lugar donde están los hombres, que los hombres adoran, y da autoridad a sus siervos. Él dijo, os doy autoridad para echar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Aquí habla de una autoridad de alguien que se va y le deja a los que no tenían autoridad. Esto es directamente aplicable a Cristo, que dice que subiendo a los cielos derramó dones a los hombres, y a cada uno su obra, a cada uno le encargó una tarea, y al portero le mandó que velase. Entonces cada uno tiene su tarea, pero ellos estaban confiados porque el portero, si venía, le iba a advertir. Entonces los porteros, los que tenemos que advertir, somos aquellos que tenemos la capacidad de estar vigilantes. Hoy el portero, por ejemplo, de tu vida soy yo, porque estás escuchando este programa. El portero de tu casa sos vos, porque vos quizás sos la persona más crecida en la fe. El portero de tu grupo, donde se reúnen a orar o a emprender algún proyecto, es el líder, es el responsable. Entonces, vos confías en que si algo está por cambiar, el líder te va a advertir. Si él ve algo, así como una atalaya, te va a advertir. Pues yo veo que hay hipocresía, apostasía, y te advierto. Vos tomás la decisión de creerlo o de no creerlo. Dice entonces que a cada uno le da su obra y el portero lo manda y le dice, vos tenés que velar. Gente que la pone por momentos, circunstancialmente, en autoridad o en responsabilidad. Velad, vuelve a decir el verso 35, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y aquí, obviamente, el Señor de la casa es Cristo. Si al anochecer, es decir, a las 6 de la tarde, esa época, empezaba la noche a las 6 de la tarde en la antigüedad, a la medianoche, a las 12, o al canto del gallo, a las 3 de la mañana, o a la mañana, a las 6 de la mañana. O sea, son los horarios más difíciles
los horarios donde comienzan las sombras y el horario en cuando todavía comienza a disiparse recién las sombras, es decir, la oscuridad. Cuando la Biblia habla de oscuridad, habla siempre de adversidades, de problemas, de dificultades. Pedro le niega a Cristo cuando cantó el gallo, es decir, antes de las 3 de la mañana, en lo peor de la noche, Pedro le negó a Cristo. Era la noche espiritual para él, por supuesto. Todos a veces como que miramos mal la historia de Pedro porque decimos yo no quiero ser uno que niega, pero convengamos que Pedro le negó porque fue el único que se animó a seguir hasta donde lo habían llevado a Cristo, que era el patio de Anás. Todos los demás habían huido y habían desaparecido. Los demás habían buscado la parte más cómoda. Él se arriesgó a querer ver qué más podía hacer por esa situación o por Cristo en ese entonces. Dice el verso 35, no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Vos no sabés cuándo viene Dios para poner fin a este mundo. Pero también este versículo es aplicable cuando viene Dios a pedirte cuentas. Dice, alguno dirá, me cuesta entender eso. El Señor contó una historia y dijo, un hombre dijo, alma mía, muchos bienes tienes, regocíjate, goza, descansa en paz. Pero la respuesta vino del cielo y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir por tu alma. ¿Y qué darás por recompensa de ella? ¿Qué darás para que tu alma no sea arrastrada al infierno para siempre? ¿O para que sea salvada? ¿Con qué pagarás? Entonces, cuando la Escritura habla de velad, porque no sabes cuándo viene el Señor de la casa, se está hablando en el contexto de la venida de Cristo, pero quienes entendemos la Escritura, sabemos que los pasajes tienen mensajes principales y mensajes secundarios, por ejemplo. Así aprendimos acerca de quién era Satanás, en un mensaje secundario, en un mensaje entre líneas. Aquí cuando vuelve a repetir en el verso 35 de Marcos 13, velad porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, cuándo vendrá a pedirte cuentas, cuándo Dios dirá, llegó tu día. Alguno quizás se queda pensando, diciendo, no me convence mucho. Bueno, dice la Escritura que un rey se puso a celebrar una fiesta y había tomado botín del templo de Dios y lo había guardado en los tesoros reales. Había capturado las cosas de Dios, los candelabros, las copas, etc. Y dice que entonces, embriagado, y para festejar, como eran copas que se servía para Dios, dijo que quería celebrar en la copa de los dioses, pongamos que le haya pensado, porque ellos eran politeístas, obviamente. Dijo, bueno, voy a celebrar en la copa de los dioses. Y mandó a traer las copas que eran del templo del Dios, de Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces dice que cuando estaban celebrando con esas copas, apareció una mano en la pared que escribió Mene Mene Tekel Perez Uparsin. Mandaron a llamar a Daniel quedó espantado y en silencio, y le dijeron, decláranos qué significa esa escritura. Y él dijo, tu reino ha sido pesado, Dios vino hoy a tu vida, te pesó y fuiste hallado falto, por lo cual tu tiempo se acabó. Esa misma noche invadieron el reino de Babilonia, y Babilonia cayó en un gran quebranto y en un gran desastre. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, el canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Dice la Escritura, ¿por qué cuando yo vine nadie respondió? No hallé a nadie. ¿Por qué cuando yo vine no hallé a nadie? ¿Y por qué cuando llamé nadie respondió? Entonces dice, si vos te preparás, velás, lo repite en el verso 33 y en el 35, velad, es decir, siempre vigilante, siempre atento, nunca confiándose. Cuando uno se confía, cuando uno cree que ya sabe todo, todas las artimañas, es cuando uno después está próximo a caer. Dice la Escritura que antes del quebrantamiento viene la altivez de espíritu. Cuando vos te pones altivo, entonces después viene la caída. Dice la Escritura, entonces, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, sino siempre haciendo algo para Dios, la obra que Dios nos encomendó. Y finaliza diciendo, y lo que a vosotros digo, aquí te aclara Dios. Mira, todo lo que te vengo diciendo, te lo termina aclarando Cristo. Los mensajes principales de su época y los mensajes universales. Dice,
Yo les estoy hablando a ustedes, les dijo el Señor, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. 3 veces. Verso 33, verso 35 y en el verso 37. Velad. Velad, velad, velad constantemente. Entonces, vemos que el Señor les estaba hablando a ellos, pero dijo, yo sé que les estoy hablando a ustedes, pero no les estoy hablando a ustedes solamente. Este mensaje tiene un mensaje principal y un mensaje secundario. Principalmente es para ustedes ahora, pero a todos los que escuchen esto, les digo lo mismo que a ustedes les dije. Velad. Ojalá Dios nos dé la fuerza, la sabiduría, para nunca bajar los brazos, ser una persona vigilante siempre, pendiente de las cosas de Dios, sabiendo que quizás de eso no depende si el fin del mundo ocurre mañana o pasado, pero que puede ocurrir el fin de nuestro matrimonio, el fin de nuestro trabajo, el fin de nuestra economía, el fin de nuestra salud, el fin de nuestro ministerio, el fin de nuestro llamamiento, el fin de nuestro gozo, el fin de nuestra alegría, porque descuidamos la obra que Dios nos encarga, por lo cual el portero es el responsable de recordarnos que no tenemos que dormirnos, siempre activados en Dios, siempre actuando en Dios. Y el portero tiene que recordar y decir, hay que velar. Velemos, estemos pendientes, estemos siempre atentos a escuchar la voz de Dios y a tratar de ponerla por obra. Y si cometemos errores, a enmendarlos lo más rápido que podamos y permanecer en el camino de la esperanza y de la fe. Hasta aquí nuestra última parábola, que exclusivamente está en San Marcos. Solo hay 2 exclusivas de San Marcos, la semilla que crece y la de hoy, el portero vigilante.